¿Cómo es posible que un conserje de gasolinera, sin estudios superiores, lograra jubilarse con una fortuna de $8 millones, mientras un brillante ejecutivo de Wall Street lo perdía absolutamente todo? La respuesta no está en lo que sabían, sino en cómo se comportaban. Hoy vamos a analizar a fondo el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. En este recorrido de 6 etapas, descubrirás por qué tu mentalidad es el activo más importante que posees y cómo pequeños cambios en tu conducta pueden generar resultados que parecen imposibles. Este no es solo el resumen de un libro, es el mapa definitivo para entender las reglas invisibles que dictan quién prospera y quién se queda atrás en el mundo actual. Housel nos plantea una tesis revolucionaria desde el inicio. El éxito con los recursos no es una ciencia técnica, sino una habilidad blanda. A diferencia de la ingeniería o la medicina, donde hay reglas fijas, aquí lo que importa es tu relación con el miedo, tu paciencia y tu capacidad de mantener la cabeza fría. El libro nos explica que nadie está realmente loco. Cada decisión que tomamos, por extraña que parezca, tiene una raíz en nuestra experiencia personal. Alguien que creció en una época de crisis valorará la seguridad de una forma que alguien que vivió en abundancia jamás comprenderá. Por eso, el primer paso de este resumen es invitarte a dejar de juzgar tus errores del pasado. La clave para blindar tu futuro es entender tu propio contexto y empezar a tomar decisiones que, más que ser lógicamente perfectas, sean emocionalmente sostenibles para ti. Debemos reconocer también el papel de la suerte y el riesgo. En nuestra cultura, tendemos a glorificar a los que tienen éxito como si fueran seres infalibles y a despreciar a los que fallan como si fueran perezosos. Pero la realidad es que el mundo es demasiado complejo para que el esfuerzo sea el único factor. Morgan Housel nos advierte que nada es tan bueno ni tan malo como parece. Al entender que la suerte juega un papel, desarrollamos la humildad necesaria para no arriesgarlo todo cuando las cosas van bien, y la resiliencia para no rendirnos cuando las cosas van mal. Este equilibrio mental es lo que te permite mantenerte en el camino largo, que es donde ocurre la verdadera magia del crecimiento personal y patrimonial. Entramos ahora en uno de los pilares más profundos de este análisis, el poder del interés compuesto, pero visto a través de la lente de la psicología humana. Casi todos hemos escuchado la fórmula matemática del crecimiento exponencial, pero muy pocos logran aplicarla porque nuestra mente no está diseñada para esperar. Morgan Housel utiliza el ejemplo de Warren Buffett para ilustrar este punto de forma magistral. Si analizas la fortuna de Buffett, notarás algo asombroso. Más del 90% de su riqueza se generó después de cumplir los 65 años. Su secreto no fue necesariamente ser el mejor analista técnico, sino ser el que más tiempo se quedó quieto. La lección aquí para blindar tu camino es que el tiempo es el ingrediente invisible que multiplica cualquier esfuerzo. Imagina que estás plantando un árbol. Durante los primeros años, el progreso es casi imperceptible. Podrías pensar que no está pasando nada y sentir la tentación de arrancarlo para plantar algo más rápido. Eso es exactamente lo que la mayoría hace con sus proyectos y sus ahorros. Sin embargo, si tienes la disciplina de no interrumpir el proceso por un impulso momentáneo de consumo o por el miedo de una noticia negativa, el tiempo hará el trabajo pesado por ti. La riqueza, nos enseña Housel, es el interés compuesto de tus decisiones diarias repetidas durante décadas. El problema es que vivimos en una sociedad que premia la velocidad y el resultado inmediato. Nos bombardean con historias de éxito instantáneo que son, en realidad, excepciones estadísticas. El libro nos invita a abrazar lo que parece aburrido.
La gestión exitosa de tus recursos debe ser tan emocionante como ver la pintura secarse o ver crecer la hierba. Si buscas adrenalina en tus decisiones financieras, probablemente estés cometiendo un error. Al dominar la impaciencia, desbloqueas el superpoder de la longevidad. No necesitas ser un genio con un coeficiente intelectual fuera de serie. Solo necesitas ser lo suficientemente disciplinado para permitir que el tiempo juegue a tu favor. A medida que avanzamos en este análisis de la psicología del dinero, Morgan Housel nos hace una pregunta que nos obliga a confrontar nuestro ego y nuestras percepciones sociales. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre ser rico y ser próspero? La respuesta a esta pregunta es posiblemente la clave de la libertad definitiva. En nuestra cultura actual solemos confundir estos dos términos, pero entender su distinción es lo que te permitirá blindar tu futuro. Ser rico es un estado de ingresos actuales que se manifiesta de forma externa. Es lo que gastamos para que los demás vean que nos va bien. Es el coche de último modelo, el reloj de lujo o las vacaciones costosas que se publican en redes sociales. Ser rico es ruidoso, es visible y, muy a menudo, es una fachada que consume el capital. Ser próspero, en cambio, es lo que no se ve. Housel define la verdadera prosperidad como el capital que aún no se ha gastado, las opciones que tienes reservadas y la capacidad de no tener que depender de nadie para tomar tus propias decisiones. La prosperidad es invisible por naturaleza, es el dinero en la cuenta de inversión, es la propiedad que se está pagando sola y es la reserva de emergencia que te da paz mental. El libro es muy crudo al recordarnos una verdad incómoda. Gastar dinero para demostrarle a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Para construir una base sólida debes aprender a sentirte cómodo con la riqueza que no se muestra, porque ese capital silencioso es el que te compra el activo más valioso que existe, el control absoluto sobre tu tiempo. El dinero es una herramienta increíble, pero su mejor uso no es comprar objetos para alimentar el ego, sino comprar autonomía. La forma más alta de dividendo que el dinero puede pagarte es la capacidad de despertarte cada mañana y decir, hoy puedo hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera y durante el tiempo que yo quiera. Esa libertad es la que realmente define una vida exitosa. Cuando dejas de usar tus recursos para tratar de impresionar a extraños que, en realidad, solo están pensando en sí mismos, empiezas a acumular la verdadera fuerza que te permitirá ser dueño de tu destino. Blindar tu mentalidad implica entender que el estatus es efímero, pero la independencia que te da la prosperidad es lo que te permite vivir con un propósito real y sin presiones externas. Para asegurar que tu camino hacia la estabilidad no se desmorone ante el primer imprevisto, Morgan Housel nos introduce a uno de los conceptos más sabios de todo su libro, el margen de error. En un mundo donde lo inesperado es la única constante, tu plan no puede depender de que todo salga perfecto. Muchos inversores y profesionales fracasan no porque sus planes sean malos, sino porque sus planes son demasiado rígidos. El margen de error, también llamado margen de seguridad, es lo que te permite vivir en un mundo donde el riesgo y la incertidumbre son fuerzas reales que no podemos controlar totalmente. Tener un margen de error no es una señal de pesimismo ni de falta de confianza en uno mismo. Al contrario, es el reconocimiento humilde de que la suerte y los eventos aleatorios juegan un papel enorme en nuestras vidas. Puede ser una crisis global, una emergencia familiar o un cambio repentino en la industria donde trabajas. Si tienes un fondo de seguridad o dinero en efectivo que parece estar ocioso y no rindiendo grandes dividendos, no pienses que ese dinero está desperdiciado.
En realidad, es tu inversión más inteligente, porque es el seguro de vida que evita que tengas que tomar decisiones desesperadas o vender tus activos cuando el mercado está en su punto más bajo. La meta definitiva de este aprendizaje es la supervivencia. En el juego de la gestión de recursos, el ganador no es necesariamente el que corre más rápido en los años buenos, sino el que nunca es eliminado de la pista en los años malos. La supervivencia te permite mantenerte el tiempo suficiente para que el interés compuesto, que analizamos anteriormente, haga su trabajo. Si logras sobrevivir a las caídas, a los errores de cálculo y a las crisis externas, habrás ganado el juego por defecto. Blindar tu futuro significa construir un sistema que sea lo suficientemente flexible para doblarse sin romperse, permitiéndote mantener la calma mientras otros entran en pánico. Llegamos a uno de los puntos más críticos para mantener la estabilidad a largo plazo: el control del ego. Morgan Housel nos advierte sobre una trampa silenciosa en la que caen incluso las personas más brillantes, y es la tendencia a mover los postes de la meta. Este fenómeno ocurre cuando, en cuanto logras alcanzar un objetivo, tus expectativas suben de inmediato, lo que te hace sentir que sigues en el mismo punto de insatisfacción. Si tu felicidad depende siempre de alcanzar el siguiente nivel de lujo o de ingresos, nunca serás libre, porque estarás atrapado en una carrera que no tiene línea de meta. La habilidad de definir cuánto es suficiente es, en realidad, un superpoder de gestión personal. No se trata de falta de ambición, sino de entender que la búsqueda insaciable de más suele llevarnos a arriesgar lo que ya tenemos y necesitamos, por algo que en el fondo no nos hace falta. El libro nos recuerda casos de personas que ya lo tenían todo: fortuna, fama y respeto, y que lo perdieron por intentar ganar un poco más de forma imprudente. Para blindar tu bienestar, debes aprender que el ego es el gasto invisible más grande de tu vida. Cada vez que tomas una decisión basada en la comparación con los demás, estás entregando el control de tu paz mental a factores externos que no puedes manejar. Aceptar que ya tienes lo suficiente para vivir con dignidad y propósito te da una ventaja competitiva enorme. Te permite tomar decisiones con claridad, sin la desesperación que genera la envidia. La verdadera abundancia ocurre cuando logras que tu estilo de vida sea inferior a tus posibilidades reales. Esa brecha entre lo que ganas y lo que gastas es donde reside tu libertad. Al simplificar tus deseos y enfocarte en lo que realmente aporta valor a tu vida, dejas de ser un esclavo del sistema de consumo y te conviertes en el dueño absoluto de tu destino. La humildad no es solo una virtud ética, es una estrategia de supervivencia que protege tus logros de las fluctuaciones del mercado y de tus propios impulsos. Hemos recorrido las lecciones fundamentales de la psicología del dinero y la conclusión es clara: tu éxito financiero depende mucho más de tu filosofía de vida que de tus habilidades con los números. Al final del día, el dinero es simplemente una herramienta, y como toda herramienta, su valor depende de quién la sostiene. La lección final que Morgan Housel nos deja es que la meta definitiva de cualquier esfuerzo de gestión no es acumular una pila de billetes, sino maximizar la felicidad y la tranquilidad. Y la forma más segura de lograrlo es utilizando tus recursos para comprar el activo más escaso de la era moderna: la soberanía sobre tus decisiones. Al aplicar el margen de error, controlar tu ego y permitir que el tiempo trabaje a tu favor, estás construyendo un blindaje que va más allá de lo económico. Estás protegiendo tu paz mental. La verdadera maestría consiste en entender que el mundo es incierto, que la suerte existe y que lo único que realmente puedes controlar es tu propio comportamiento.
No necesitas predecir el futuro para tener éxito en él. Solo necesitas estar preparado para las tormentas y ser lo suficientemente paciente para disfrutar de los días de sol. La libertad no es tener la capacidad de comprar cualquier cosa, sino tener la capacidad de decir que no a lo que no te hace bien. Este análisis detallado es solo el primer paso de nuestra trilogía de mentalidad. Hoy has aprendido a ver los recursos no como un fin, sino como el medio para diseñar una vida con propósito y autonomía. Te invito a reflexionar sobre cuál de estas lecciones aplicarás primero en tu día a día, porque el conocimiento sin acción es solo ruido. Mantén tu visión en el largo plazo, valora tu tiempo por encima de las apariencias y sigue cultivando la disciplina que te llevará a la cima. Gracias por acompañarnos en este aprendizaje profundo y recuerda siempre cuidar tu propósito y, por supuesto, vive rico.